Ayer el doctor me dio los resultados de los exámenes y mi vida se puso patas arriba. Tiene una alta cantidad de arsénico en su cuerpo, me dijo. Arsénico, es decir, sustancia química venenosa. En ese momento sentí que el mundo se detuvo. En casa solo vivíamos mi esposo Eduardo y yo. Cada mañana él me preparaba el café. Cada noche él cocinaba la cena. Cuido mucho tu salud, siempre decía. Durante 10 años había estado tratando de matarme lentamente. A mí, su supuesta esposa muy amada. Descubrí la verdad cuando se me empezó a caer el cabello. Mi nombre es Paloma. Tengo 36 años y vivo en Barcelona. Mi esposo Eduardo tiene 41 años. Llevamos 11 años casados y no tenemos hijos. Durante los últimos 10 años estuve constantemente enferma, pero ningún doctor pudo encontrar la causa. Constantemente problemas estomacales, dolores de cabeza, fatiga. Eduardo estaba muy preocupado. Me llevaba de doctor en doctor. Haría cualquier cosa por la salud de mi esposa, decía. Pero el mes pasado mi cabello empezó a caerse repentinamente. El doctor pidió análisis de sangre y cuando llegó el resultado descubrí la verdad. El doctor dijo, no entiendo cómo logró vivir 10 años con estos niveles de arsénico. Alguien la está envenenando sistemáticamente. En ese momento me cayó la ficha. Eduardo me preparaba el café cada mañana. Mi amor, tu café está listo, decía. Cada noche hacía comidas especiales. Solo come tú, yo ya comía fuera, decía. Incluso me compraba vitaminas. Para tu salud, decía. Durante 10 años había estado interpretando el papel del esposo perfecto, mientras trataba de matarme. ¿Pero por qué? ¿Y cómo iba a probarlo? Sé que quieren que vaya directo a la historia, pero tengo una pequeña petición. Todos los días preparo videos con amor y esfuerzo para ustedes. Por eso, si les gusta el video y aún no están suscritos, me harían muy feliz si se suscriben. Solo toma 10 segundos de su tiempo, pero es un gran apoyo para mí. Ahora, sin perder más tiempo, vamos a la historia. La historia de Paloma era un ejemplo aterrador de cómo la persona más cercana puede convertirse en un asesino sistemático y cómo se puede detectar el envenenamiento lento. Esta historia también revelaba temas de confianza en el matrimonio, manipulación y planificación criminal a largo plazo. Paloma Herrera, de 36 años, era una mujer hermosa y elegante que vivía en el tercer piso de uno de los edificios históricos de piedra del barrio de Gracia en Barcelona. Medía 1,65 m, tenía cabello castaño oscuro, grandes ojos marrones y una apariencia delgada y atractiva. Trabajaba como directora creativa senior en una agencia de publicidad internacional privada y ganaba un salario bastante alto de 5.000 euros al mes. Tenía una personalidad social, inteligente y cuidadosa. Los fines de semana le encantaba hacer yoga, cocinar con ingredientes orgánicos, visitar galerías de arte en la ciudad y participar en noches de degustación de vinos con amigos en la Rambla. Eduardo Vega, de 41 años, era el esposo de Paloma. Era un hombre alto, moreno, con rasgos faciales regulares, atractivo y carismático. Trabajaba como gerente regional en una compañía de seguros de tamaño mediano y ganaba 3.000 euros al mes. Por fuera parecía un esposo muy amoroso, protector, cariñoso y perfecto. A los vecinos, amigos y familiares constantemente les decía que amaba mucho a su esposa, que se preocupaba constantemente por su salud y felicidad, que hacía todo lo posible para protegerla y hacerla feliz. Paloma y Eduardo se habían conocido 12 años atrás, en la fiesta de cumpleaños de un colega de trabajo en común. Eduardo era muy romántico, atento, protector, cariñoso y caballeroso. Le enviaba flores a Paloma, la llevaba a cenas románticas, le escribía poemas. Rápidamente desarrollaron una relación seria y un año después se casaron en una boda grande y esplendorosa en una de las iglesias más hermosas de Barcelona. Los primeros 3 años fueron realmente muy felices, enamorados y armoniosos. Querían mucho tener hijos, pero Paloma no lograba quedar embarazada, lo cual entristecía y estresaba a ambos. Los primeros síntomas anormales y preocupantes comenzaron en el 4.º año de su matrimonio, cuando Paloma tenía 29 años, en los primeros días del otoño. Primero fueron náuseas muy leves y ocasionales, especialmente cuando se despertaba por la mañana. Eduardo había dicho con alegría, «Tal vez estés embarazada, mi amor», pero varias pruebas de embarazo resultaron negativas. Luego comenzaron dolores de cabeza severos e insoportables regularmente los fines de semana.
Eduardo se mostró muy comprensivo y solidario. Tal vez es el estrés del trabajo. ¿Te cansas mucho? Date un respiro, había dicho con mucho cariño. Cuando Paloma primero fue al médico de familia, el doctor había explicado, probablemente sea estrés, fatiga excesiva, hábitos alimenticios irregulares. Los análisis de sangre básicos y los controles de salud de rutina salieron completamente normales. Eduardo se preocupó mucho. La salud de mi esposa es mucho más importante que todo en mi mundo. Haremos lo que sea necesario, había dicho de manera sincera y genuina. Pero a medida que pasaron los meses, los síntomas comenzaron a aumentar gradualmente y volverse más severos. Paloma se sentía constantemente cansada, experimentaba problemas serios del sistema digestivo y tenía episodios de vómitos sin razón aparente. Su piel comenzó a palidecer y ya no era tan vivaz y enérgica como antes. Eduardo la llevó a los mejores doctores de diferentes especialidades, pero ninguno pudo encontrar o diagnosticar algo serio. Tal vez tenga deficiencia de vitaminas o minerales importantes, dijo un reconocido especialista en medicina interna. Eduardo inmediatamente compró los suplementos vitamínicos más caros, de mayor calidad y más efectivos. «Los tomarás todos los días, mi amor, mereces lo mejor para tu salud», había dicho con gran cariño. Paloma tomaba las pastillas de vitaminas regularmente cada mañana y noche, pero los síntomas no mejoraban, al contrario, empeoraban y se diversificaban con el tiempo. En el 5.º año, los síntomas se volvieron mucho más serios y preocupantes. El hermoso cabello de Paloma comenzó a adelgazarse y perder su brillo natural. Sus uñas se volvieron frágiles y se agrietaban constantemente. Siempre tenía frío, experimentaba problemas de concentración y comenzó a cometer errores incluso en cálculos simples en el trabajo. Eduardo se puso aún más preocupado. «Tal vez tengas una enfermedad seria, mi amor. Deberíamos hacer exámenes más completos y detallados», dijo con determinación. Llevó a Paloma a uno de los hospitales privados más prestigiosos de Barcelona e hizo que le hicieran los exámenes más caros y detallados. Resonancia magnética, tomografía computarizada, análisis de sangre completos, pruebas hormonales, pruebas de enfermedades autoinmunes, todo salió dentro de los rangos normales. Los doctores decían, tal vez sea síndrome de fibromialgia o síndrome de fatiga crónica, pero no podían hacer un diagnóstico preciso y definitivo, solo hacían conjeturas. Durante este proceso, Eduardo realmente mostraba el comportamiento de un esposo perfecto y ejemplar. Cada mañana se levantaba silenciosamente antes de que Paloma despertara y le preparaba café especialmente para ella. «Mi amor, te preparé café orgánico descafeinado especial para tu salud», decía con gran amor. Cada noche le cocinaba comidas especiales con cuidado. «Solo come tú, mi amor, yo comí mucho en el almuerzo con compañeros del trabajo», decía con atención. En el 6.º año, la condición de salud de Paloma empeoró aún más seriamente. Comenzó a experimentar constantemente problemas del sistema nervioso. Sus manos temblaban incontrolablemente. A veces perdía el equilibrio repentinamente y tenía que ser muy cuidadosa al bajar escaleras. Su memoria también comenzó a verse notablemente afectada. Olvidaba cosas simples, confundía los nombres de amigos cercanos y no podía recordar números de teléfono. «Tal vez sea un problema neurológico serio», dijo Eduardo con gran preocupación. Llevó a Paloma a los especialistas en neurología más reconocidos y experimentados de Barcelona. Pero nuevamente no surgió un diagnóstico preciso y explicativo. Los doctores dijeron vagamente, podría ser neuropatía causada por estrés o síntomas de menopausia temprana. Mientras tanto, Paloma también comenzó a experimentar problemas serios y crecientes en el trabajo. Debido a problemas de concentración, cometía errores en proyectos importantes. Su atención se dispersaba constantemente en reuniones con clientes y su creatividad, que antes era muy fuerte, ya no era la misma. Su jefe y compañeros de trabajo se preocuparon. «Paloma, realmente necesitas cuidar tu salud. Tal vez tomes un permiso largo, descansa», le habían dicho. Eduardo era muy solidario y comprensivo en este tema. «Si es necesario, deja el trabajo completamente. Mi amor, tu salud es mucho más importante que todo. Yo puedo mantenerte cómodamente. No te preocupes», decía. El salario de Paloma era casi el doble que el de Eduardo,
pero él no parecía importarle. Repetía que solo quería que su esposa se recuperara. En el 7º año, la condición física de Paloma se deterioró aún más seriamente. Su cabello se adelgazó mucho más y comenzó a caerse. Su piel tomó un color amarillento y poco saludable. Se sentía constantemente cansada y agotada. Se quedaba dormida varias veces durante el día. Sus amigos cercanos y compañeros de trabajo comenzaron a decir con gran preocupación: «Paloma, has cambiado mucho, has perdido mucho peso y te ves muy pálida. ¿Hay algo serio?». Eduardo dijo: «Tal vez sea una enfermedad genética familiar». Comenzaron a investigar muy detalladamente la historia familiar de Paloma. Hicieron preguntas a los parientes. Examinaron registros médicos antiguos, pero no había antecedentes de tal enfermedad en su familia. Todos del lado materno y paterno estaban sanos. Durante este periodo, Paloma había dejado completamente de intentar quedar embarazada porque su salud estaba muy mal y los doctores no recomendaban el embarazo. Eduardo era muy comprensivo. «Primero recupérate completamente, mi amor, después pensaremos cómodamente en el tema de los hijos», había dicho. En el 8º año se agregaron síntomas nuevos y más preocupantes. Paloma comenzó a tener problemas de visión nocturna, tenía serias dificultades para ver en la oscuridad y no podía conducir de noche. Además, su piel se volvió muy sensible, tenía picazón constante y experimentaba enrojecimiento y erupciones. «Tal vez sea una enfermedad autoinmune», dijo Eduardo. Llevaron a Paloma a un especialista en reumatología experimentado. Se hicieron pruebas de lupus, artritis reumatoide y esclerodermia, pero todas resultaron negativas. Durante este proceso, Eduardo nunca se cansaba y cuidaba a su esposa con gran paciencia. Cada mañana le preparaba tés de hierbas especiales a Paloma. «Estos tés son muy buenos para tu salud. Busqué en internet y encontré los mejores», decía. Compraba vitaminas y suplementos herbales especiales. «Compro lo más caro y de mejor calidad para ti, el dinero no importa», decía con gran amor. En el 9º año, los síntomas de Paloma se intensificaron tanto que no pudo ir regularmente al trabajo. Calambres estomacales constantes, episodios de vómitos incontrolables, diarrea, dolores corporales se volvieron insoportables. Frecuentemente tenía que tomar permisos del trabajo y no podía completar sus proyectos. Eduardo dijo: «Ya deja el trabajo completamente, mi amor. Yo puedo mantenerte cómodamente. Tu salud es más importante que todo, el dinero no importa». Paloma se vio obligada a dejar el trabajo y comenzó a descansar en casa todo el día. Eduardo se volvió aún más atento. Preparaba todas sus comidas con cuidado. «La comida de afuera puede hacerte daño. Yo hago todo limpio y saludable», decía. Incluso el agua la compraba y traía especialmente. «El agua de la ciudad está sucia y tiene químicos, compro el agua de manantial más limpia para ti», decía. En el 10º año, la condición de Paloma se volvió realmente crítica. Varias veces fue llevada al hospital en ambulancia. Los doctores decían desesperadamente: «Tiene una enfermedad de causa desconocida, es una condición muy rara». Eduardo se quedaba constantemente a su lado en el hospital. «Nunca dejaré sola a mi esposa, le daré todo tipo de apoyo», decía. Durante este periodo, los amigos de Paloma comenzaron a visitarla regularmente. «Paloma, realmente te ves muy mal, tal vez también consultes doctores de otras ciudades», decían. Eduardo se veía muy triste y desesperado. «La condición de mi esposa también me afecta mucho, pero hago todo lo que puedo», decía. Los amigos sugerían diferentes especialistas y doctores de medicina alternativa a Paloma, pero Eduardo decía con actitud protectora: «Ya estamos viendo a los mejores, más sería cansar a Paloma». Al comienzo del 11º año, el cabello de Paloma comenzó a caerse repentina y rápidamente. En solo unas pocas semanas se caían cientos de cabellos al día. Cuando se despertaba por la mañana había mucho cabello en la almohada, cuando se duchaba en el lavabo, cuando se peinaba en el peine. Esto era muy impactante porque nunca antes había habido una caída de cabello tan rápida y generalizada. Paloma entró en pánico y tuvo mucho miedo. «Eduardo, mi cabello se está cayendo muy rápido. Esto definitivamente no es normal. Tengo mucho miedo. ¿Qué vamos a hacer?». Eduardo se veía preocupado y sorprendido. «Inmediatamente hagamos una cita con el mejor especialista en dermatología, sin demora», dijo apresuradamente. El dermatólogo, cuando vio a Paloma,
Realmente se sorprendió y se preocupó. Esta caída de cabello es realmente muy seria y anormal. Inmediatamente hagamos los análisis de sangre más completos y pruebas de toxicología, dijo. Se tomó la sangre de Paloma y se hicieron pruebas muy detalladas y completas de toxicología y metales pesados. Eduardo decía, espero que no salga algo serio, estoy muy preocupado. Una semana después, llegaron los resultados. El doctor llamó urgentemente a Paloma a la consulta. Señora Paloma, hay un hallazgo muy serio e impactante en sus resultados de exámenes. Paloma preguntó con miedo. ¿Qué tipo de hallazgo, doctor? ¿Es algo muy malo? Tiene niveles muy altos de arsénico en su cuerpo. Estas cantidades pueden ser letales. Paloma se quedó en shock, se quedó helada. ¿Arsénico? ¿Es decir, veneno? ¿Cómo es esto posible? Yo no uso nada así. Estos niveles no se forman de una sola vez o en corto tiempo. Debe haber estado tomando arsénico sistemáticamente durante al menos 10 años. Pero yo no tomo nada así, no uso nada, ¿de dónde viene? Entonces alguien debe estar dándoselo sistemáticamente. Es realmente un milagro que haya vivido 10 años con estos niveles. A Paloma, inmediatamente se le vino Eduardo a la mente. En casa solo vivían ellos dos, él preparaba todas sus comidas. Él hacía su café, él compraba y traía sus vitaminas. Incluso proveía su agua. Doctor, ¿cómo se puede dar este arsénico? ¿Por qué vía se puede tomar? Se puede mezclar en comidas, bebidas. Si se da constantemente en cantidades muy pequeñas, el sistema corporal se envenena lentamente. Paloma comenzó a temblar, tenía dificultades para respirar. Entonces, ¿qué debo hacer ahora? Tengo mucho miedo. Inmediatamente debemos encontrar y cortar la fuente de arsénico. Luego comenzaremos tratamiento de desintoxicación urgente. Esto es muy crítico. Paloma ese día, cuando regresó a casa, decidió actuar con mucho cuidado. Eduardo se veía preocupado y curioso como siempre. Mi amor, ¿qué dijo el doctor? ¿Cómo salieron los resultados de los exámenes? ¿Hay algo serio? El doctor hará algunos exámenes adicionales. Los resultados definitivos aún no han salido, dijo Paloma. Aún no quería mencionar abiertamente el tema del arsénico. Podría ser muy peligroso. Esa noche, Eduardo nuevamente preparó especialmente la cena. Mi amor, hice sopa de verduras especial para tu salud. Es muy nutritiva y con vitaminas, dijo con cariño. Paloma fingió que tomó y comió la sopa, pero en realidad no la comió. Eduardo no se dio cuenta. Estaba lavando platos en la cocina. Al día siguiente, Paloma fue nuevamente al doctor y explicó abiertamente sus sospechas. Doctor, creo que mi esposo podría estar envenenándome. No puedo encontrar otra explicación. Esta es una acusación muy seria y grave. ¿Está realmente segura? ¿Lo ha pensado muy bien? En casa solo vivimos nosotros dos. Él prepara todas mis comidas, mis bebidas. Durante 10 años. En este caso necesita ir a la policía, pero primero es muy importante que recolecte evidencia definitiva. El doctor sugirió un plan muy cuidadoso a Paloma. Tomaría secretamente muestras de las comidas y bebidas que Eduardo preparaba. Las haría analizar para arsénico en el laboratorio. Paloma regresó a casa y comenzó a implementar el plan muy cuidadosamente. Eduardo nuevamente preparó café especial. Paloma fingió que lo bebía, pero logró tomar un poco del fondo del vaso. De la misma manera también tomó secretamente muestras de la cena. Incluso guardó algunas de las vitaminas especiales que Eduardo le daba. Durante 2 semanas recolectó muestras muy cuidadosamente en secreto. Luego las llevó al laboratorio e hizo pruebas de arsénico. Cuando llegaron los resultados, se quedó muy impactada. Había cantidades muy altas de arsénico en el café, en las comidas y en las pastillas de vitaminas. Ahora tenemos evidencia definitiva, dijo el doctor. Inmediatamente debe ir a la policía. Esto es muy peligroso. Paloma fue a la policía y explicó toda la situación detalladamente. Los policías estaban muy sorprendidos y enojados. La estuvo envenenando durante 10 años y usted no se dio cuenta. Esto es increíble. Lo hacía de manera muy hábil y siniestra. Yo solo pensaba que estaba enferma. Los policías sugirieron un plan cuidadoso a Paloma. Atraparían a Eduardo en flagrancia. Paloma regresó a casa y trató de continuar actuando normalmente. La policía puso su casa bajo vigilancia secreta y colocó dispositivos de grabación de sonido. A la mañana siguiente, Eduardo nuevamente preparó café especial.
Paloma dijo, mi amor, tengo un poco de náuseas. Inmediatamente te doy tu vitamina especial, te hará muy bien, dijo Eduardo. Sacó una pastilla blanca de la caja de vitaminas. En ese momento tocaron la puerta y la policía irrumpió en la casa. Eduardo fue atrapado con la pastilla en la mano. Manos arriba, somos policía, no se mueva. Eduardo estaba en shock, se quedó helado. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están aquí? Debe ser un error. Eduardo Vega está arrestado por envenenar sistemáticamente a su esposa Paloma. La expresión facial de Eduardo cambió repentinamente. Ya no mostraba la actitud de esposo inocente y preocupado. Esto es muy absurdo. Amo mucho a mi esposa. ¿Acaso le haría daño? Los policías tomaron la caja de vitaminas y otras sustancias sospechosas de la casa. Cuando se analizaron en el laboratorio, todas contenían altas cantidades de arsénico. Durante la búsqueda detallada hecha en la casa de Eduardo, se encontraron muchas cosas. Stock de arsénico, notas de investigación médica, incluso cuadernos donde había estado siguiendo diariamente los síntomas de enfermedad de Paloma. Lo planeaste durante 10 años, ¿verdad? Dijo Paloma temblando. ¿Por qué, Eduardo? ¿Por qué me hiciste esto? Eduardo ya había dejado caer completamente su máscara. Era frío y calculador. Tu salario era mucho más alto que el mío. Si murieras, el dinero del seguro de vida me quedaría a mí. ¿Por dinero? Trataste de matarme durante 10 años solo por dinero. Había hecho un plan muy perfecto. Ningún doctor jamás habría descubierto la verdad. En el juicio salió a la luz completamente la verdadera cara de Eduardo. Era una persona muy fría, calculadora y despiadada. Durante 10 años había llevado un diario de los síntomas de enfermedad de Paloma, registrando detalladamente qué efecto producía cada dosis. Después de que muriera mi esposa, iba a interpretar el papel de esposo doliente. Todos me habrían compadecido, dijo en su declaración. Paloma estaba muy impactada. Estuve casada con este hombre durante 12 años y nunca vi su verdadera cara. Eduardo recibió 25 años de prisión. Paloma recibió un largo tratamiento de desintoxicación y su salud comenzó a mejorar lentamente. Descubrí la verdad cuando se me empezó a caer el cabello, dice ahora. Si ese síntoma no hubiera aparecido, probablemente habría muerto. Paloma ahora tiene 38 años. Su salud se recuperó completamente y comenzó a construir una nueva vida. Hace activismo para crear conciencia sobre el envenenamiento lento. Si están constantemente enfermos, pero los doctores no pueden encontrar la causa, revisen lo que comen, dice. La historia de Paloma también causó revuelo en el mundo médico. Los doctores ahora también hacen rutinariamente pruebas de toxicología en enfermedades inexplicables. Durante 12 años interpretó el papel de esposo perfecto, dice Paloma, pero en realidad estaba tratando de matarme sistemáticamente. Esta historia también revela el perfil psicológico de Eduardo. En los registros del tribunal se entiende que Eduardo tenía una personalidad muy fría y calculadora. Mientras llevaba el diario de los síntomas de enfermedad de Paloma, había escrito notas como: hoy le di un poco más de arsénico, comenzaron las náuseas, el plan está funcionando. Los expertos, cuando analizaron el comportamiento de Eduardo, dicen que mostraba un perfil clásico de sociópata. No tiene absolutamente ninguna capacidad de empatía, solo piensa en su propio beneficio, dice el experto en medicina forense. El proceso de tratamiento de Paloma también fue muy difícil. Reducir los niveles de arsénico en mi cuerpo tomó meses, dice. Con un método especial de desintoxicación llamado terapia de quelación limpiaron los metales pesados de su cuerpo. Los primeros meses fueron muy difíciles. Mi cabello continuó cayéndose, pero luego lentamente comenzó a mejorar, dice Paloma. Los amigos de Paloma también se quedaron en shock. Conocíamos a Eduardo. Pensábamos que era un muy buen hombre, dice su amiga más cercana María. Cuando Paloma estaba enferma, él estaba muy preocupado. Cuando supimos la verdad, no podíamos creerlo. Los vecinos también se sorprendieron mucho. Cada mañana le preparaba café especial a Paloma. Pensábamos que era un esposo muy amoroso, dice su vecina. Paloma ahora da conferencias para crear conciencia sobre el envenenamiento lento. Los síntomas se desarrollan muy siniestramente. Problemas estomacales, dolores de cabeza, fatiga, parecen enfermedades normales. La parte más peligrosa es que la persona que te está haciendo daño actúa como la persona que más te ama, dice Paloma.
Eduardo me llevaba de doctor en doctor. Se veía muy preocupado. Los doctores también aprendieron mucho de este caso. Ahora también hacemos pruebas de toxicología en enfermedades inexplicables, dice el doctor que trató a Paloma. Este caso nos mostró que también es necesario observar el comportamiento de los familiares del paciente, dice el especialista. El seguro de vida de Paloma también fue cancelado. Eduardo planeaba matarme y tomar el dinero del seguro, dice. La compañía de seguros canceló mi póliza cuando se enteró de la situación. La situación de Eduardo en prisión también es motivo de curiosidad. No muestra arrepentimiento alguno, dice el abogado de Paloma. Todavía dice que su plan era perfecto, solo se entristece porque fue atrapado por la caída del cabello, dice el abogado. Estaba seguro de que Paloma moriría. Paloma ahora ha comenzado a construir una nueva vida. Confiar es muy difícil ahora, dice, pero la vida debe continuar. En nuevas relaciones soy muy cuidadosa. Si alguien más prepara mi comida, la hago analizar, dice riéndose. La familia de Paloma también se vio muy afectada por esta situación. Estuvimos a punto de perder a nuestra hija, dice su madre. Amábamos mucho a Eduardo, pensábamos que era un buen yerno. Ya no confiamos en nadie, dice su padre. Resulta que incluso las personas más cercanas pueden ser peligrosas. Este caso causó que se promulgaran nuevas leyes sobre envenenamiento lento en España. Ahora la venta de arsénico será controlada muy estrictamente, dice el funcionario. Será necesario mostrar una razón válida para comprar este tipo de sustancias, dice el legislador. La historia de Paloma se convirtió en un documental en televisión. Quiero llegar a muchas personas, dice, que no les pase a otros. Si están constantemente enfermos y no se puede encontrar la causa, sospechen, dice. Los ex compañeros de trabajo de Eduardo también se quedaron en shock. Era un hombre muy normal, dicen. No sospechamos nada. Hablaba mucho de Paloma. Decía que la amaba mucho, dice su ex jefe. Paloma ahora vive en una nueva ciudad. Quedarse en Barcelona era muy difícil, dice. Todo estaba lleno de recuerdos. Quería hacer un nuevo comienzo, dice. La salud de Paloma ahora ha vuelto completamente a la normalidad. Mi cabello volvió a crecer, mi piel mejoró, dice felizmente. El arsénico de mi cuerpo fue completamente eliminado, dice. Ahora estoy saludable. Esta historia muestra que gracias a la tecnología se pueden atrapar a los criminales. Si no hubieran existido las pruebas de toxicología, nunca habríamos descubierto la verdad, dice Paloma. La medicina moderna me salvó, dice. Paloma ahora trabaja como especialista en seguridad. Quiero proteger a las personas, dice, usando mi propia experiencia. La violencia doméstica no es solo física, dice, también puede ser psicológica y química. La sentencia de Eduardo fue confirmada. Recibirá 25 años de prisión, dice el abogado. No hay posibilidad de libertad condicional temprana. Es un crimen muy grave, dice el juez. Intento de asesinato sistemático. Paloma finalmente dice esto. Lo más importante en la vida es la salud. Si alguien juega con tu salud, es la mayor traición. Tu cuerpo te da señales de advertencia. Escúchalas, dice. Esta historia llegó a miles de personas y salvó muchas vidas. Personas que experimentaban sospechas similares, se hicieron pruebas, y algunas descubrieron que realmente estaban siendo envenenadas. Gracias a esta historia, se salvaron otras vidas, dice Paloma. Esto me hace feliz. El valor y la lucha de Paloma se toman como ejemplo. Luchó por vivir y ganó, dicen. Esta historia también muestra los peligros de la vida moderna. Incluso el lugar más seguro puede ser peligroso, dice el experto. Se supone que el hogar es el lugar más seguro, pero a veces puede ser el lugar más peligroso, dice. Paloma ahora vive feliz y saludable. La pesadilla de 10 años terminó y comenzó una nueva vida. El caso de Paloma también se estudia en las facultades de medicina. Los estudiantes aprenden a reconocer signos de envenenamiento lento, dice el profesor. Este caso cambió protocolos médicos, dice el decano. Paloma ahora tiene una fundación que ayuda a víctimas de envenenamiento doméstico. Nadie debe pasar por lo que yo pasé, dice. Ayudamos tanto legal como médicamente, dice sobre su fundación. Eduardo en prisión recibe terapia psicológica obligatoria. Tratamos de entender su mente, dice el psicólogo penitenciario. Pero no muestra remordimiento, dice el especialista. La historia de Paloma llegó a nivel internacional.
Revistas médicas de todo el mundo publicaron su caso. Se convirtió en caso de estudio global, dice el doctor. Médicos de diferentes países ahora conocen este tipo de envenenamiento, dice. Paloma escribió un libro sobre su experiencia. Quiero que mi historia ayude a otros, dice. El libro ya se tradujo a varios idiomas, dice orgullosa. El libro se llama El veneno del amor, mi supervivencia de 10 años. Se convirtió en bestseller internacional. Nunca pensé que me convertiría en escritora, dice Paloma riéndose. Eduardo desde prisión intentó contactar a Paloma varias veces. ¿Quiere hablar conmigo?, dice Paloma. Pero yo no tengo nada que decirle, dice firmemente. Cerré esa página de mi vida, dice. Paloma ahora está en una nueva relación. Conocí a alguien muy bueno, dice. Pero le conté toda mi historia desde el principio, dice. Él me entiende y me apoya, dice feliz. Su nueva pareja es médico toxicólogo. Es ironía del destino, dice Paloma riéndose. Él sabe mejor que nadie lo que pasé, dice. La historia de Paloma también cambió las leyes de seguros de vida en España. Ahora hay controles más estrictos, dice el regulador. Si hay sospecha de envenenamiento, se investiga inmediatamente, dice. Paloma regularmente da testimonios en juicios similares. Mi experiencia ayuda a otros casos, dice. Fiscales me llaman como testigo experto, dice. La casa donde vivía con Eduardo fue vendida. No podía seguir viviendo allí, dice Paloma. Cada rincón tenía recuerdos terribles, dice. La nueva dueña de la casa conoce la historia. No me molesta, dice. Es solo una casa, pero cambié toda la cocina, dice la nueva propietaria. Paloma ahora vive en una casa moderna con sistema de seguridad avanzado. Quiero sentirme segura, dice. Tengo cámaras en todas partes, dice. Sus amigos la apoyan mucho. Admiramos su fuerza, dice. Después de todo lo que pasó, sigue siendo positiva, dice. Paloma hace deporte regularmente para mantenerse saludable. Valoro mucho mi salud ahora, dice. Cada día sano es un regalo, dice. El caso de Eduardo abrió investigaciones sobre otros casos similares. ¿Encontramos patrones similares?, dice el detective. Puede haber más casos no descubiertos, dice preocupado. Paloma colabora con la policía en estas investigaciones. Mi experiencia puede ayudar, dice. Sé qué buscar, dice. La historia inspiró una película de televisión. Actores famosos interpretarán nuestra historia, dice Paloma. Espero que ayude a crear más conciencia, dice. Eduardo perdió todos sus derechos como esposo. No puede reclamar nada de mí, dice Paloma. La ley protege a las víctimas, dice su abogado. Paloma donó parte del dinero de su libro a investigación médica. Quiero que se desarrollen mejores pruebas de detección, dice. Para que otros sean diagnosticados más rápido, dice. Su historia se enseña en cursos de ética médica. Estudiantes aprenden sobre signos de alarma, dice el profesor. También sobre la importancia de escuchar a los pacientes, dice. Paloma regularmente visita hospitales para hablar con médicos. Les cuento mi experiencia, dice. Para que estén más alerta, dice. El hermano de Eduardo se disculpó públicamente. No sabíamos qué tipo de persona era, dijo. Estamos avergonzados, dijo la familia. Paloma los perdonó. No es culpa de ellos, dice. Eduardo engañó a todos, dice. La historia cambió la vida de muchas personas. Ahora la gente es más cuidadosa, dice el sociólogo. Casos de envenenamiento doméstico aumentaron reportes, dice. Paloma se convirtió en símbolo de resistencia. Representa la lucha contra el abuso, dicen los activistas. Su valor inspiró a muchos, dicen. Cada año en el aniversario de su descubrimiento, Paloma da una conferencia especial. Para recordar la importancia de la vigilancia, dice. Y para dar esperanza a otros, dice. Su mensaje final es claro: confía, pero verifica. Y siempre escucha a tu cuerpo. La intuición puede salvarte la vida, dice Paloma. La historia de Paloma demuestra que incluso en las situaciones más desesperadas, la verdad puede salir a la luz y la justicia puede prevalecer. El mal nunca triunfa para siempre, dice. Al final, la verdad y la justicia siempre ganan, concluye Paloma con una sonrisa. Su historia continúa inspirando y protegiendo vidas en todo el mundo. Amigos, lo que vivió Paloma muestra que a veces las personas más cercanas pueden ser las más peligrosas. El envenenamiento lento es un crimen muy siniestro y su detección es muy difícil.
Si experimentan constantemente problemas de salud inexplicables, también revisen su entorno. Tomen en serio cualquier situación anormal relacionada con su salud. Nunca olviden que incluso las personas en las que se sienten más seguros pueden hacerles daño.